Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro Maná en el Desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9. Ahí será nuestra base de la enseñanza de este día. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9, dice de la siguiente manera: Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día el tiempo que nos has permitido poder apartar un tiempo, poder escuchar de tu palabra. Ruego, Señor, que esta enseñanza pueda ser de edificación. Dame las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de los que lo van a oír. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy estudiaremos a dos personajes que mostraron obediencia a Dios en la escasez y Dios los bendijo. Recordemos que en la última enseñanza estudiábamos a nuestro personaje Abraham, un personaje que mostró obediencia a Dios. Dios le había pedido a su único hijo, la mayor provisión que había tenido Abraham, su único hijo. Dios le pidió que lo sacrificara. Y ya vemos que Abraham mostró obediencia a Dios, y en su obediencia Dios se proveyó de un carnero para el sacrificio. ¿Cuál era la aplicación de esa enseñanza? De gracia recibisteis, dad de gracia. No debe de dudar, hermano, en que las bendiciones que Dios le ha dado pueda usted ser de bendición a otros, a su iglesia, a los hermanos, de manera personal, de manera familiar. Ahora bien, hermanos, el día de hoy, como le había dicho hace un instante, estudiaremos a dos personajes que mostraron obediencia a Dios en la escasez. No todo siempre va a ser bendición, hermano. No todo va a ser provisión, no todo va a ser riquezas. En algún momento va a llegar a pasar escasez. Y es en esos momentos cuando más se debe usted mostrar obediente a Dios. Vamos a estudiar primeramente la orden de Dios. A Elías y a la viuda, versículo 8 y versículo 9 dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Recordemos, hermanos, que Elías había predicho una sequía. Una vez que la sequía había llegado incluso a esta ciudad de Sarepta, vemos que Dios le ordena a Elías: vete a esta ciudad, Sarepta, y mora ahí. He aquí yo le he dado la orden a una viuda que te sustente. Vemos que la orden que Dios le había dado a Elías era que fuera a morar a una ciudad en donde también había escasez. Y la orden que Dios le había dado a la viuda es que fuera de bendición, le sustentara las necesidades del profeta Elías. Vemos ahí, hermanos, ¿qué nos está enseñando esto? Bueno, que a más de una ocasión, hermanos, o como cristianos, Dios nos ha dado órdenes, nos ha dado mandamientos en su palabra. Y uno de los mandamientos y una de las ordenanzas de parte de Dios más importante es que usted y yo seamos fieles a Él. Dios nos enseña en su palabra la importancia de asistir a la iglesia. ¿Cuál es una de las cosas que usted nunca debe de olvidar, hermano? Serle fiel a Dios, asistiendo a la iglesia, participando en las actividades, viniendo los sábados a orar, participando en club bíblico cuando se reanuden o cuando hemos tenido actividades de club bíblico. Dios le pide ser fiel a ello, ser fiel a las actividades especiales. Cuando se pida o cuando hay actividades para trabajar, muéstrese fiel y venga a trabajar. De una u otra forma, hermanos, Dios nos ha pedido mostrarnos fiel. ¿Cuál es la orden que Dios le da al cristiano hoy en día? Muéstrate fiel. Y es algo que veíamos en enseñanzas pasadas. Muéstrate fiel, porque Dios es fiel. Dios nos pide fidelidad, hermanos. Esa es la orden que Dios le pide al cristiano. Muéstrate fiel. Vemos ahora, hermanos, en el versículo 12 que hubo frustración por la escasez. Recordemos que había sequía y esto había producido escasez. Y en el versículo 12 dice: Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Vemos ahí, hermanos, que la viuda, una vez que fue dada la orden de parte de Dios que sustentara a este profeta, y cuando el profeta ya se encontraba con ella, vemos que
la viuda le dice, mira, vive Dios, reconozco que Dios es real, reconozco que Dios existe, pero déjame decirte algo, ya no tengo recursos, ya no tengo sustento, me queda un poco de aceite, me queda un poco de harina, y pensaba recoger estos 2 leños, ir a cocinar, prepararlo para mí y para mi hija, y dejarnos morir. Ya no puedo más, estoy cansada, ya no tengo salida, no tenemos solución, lo único que nos queda es esperar nuestra muerte. La viuda se había rendido, hermanos, la escasez era tan grande que ya no tenía solución, ya no veía una salida, ya no veía una respuesta, una forma, una solución a su escasez. ¿Cómo esto se puede ver reflejado, hermanos, en nuestra vida? Muchas veces, hermano, cuando usted se quiera mostrar fiel a Dios, la escasez puede llegar a su vida. La escasez, la frustración puede llegar a cada uno de su familia, hasta a los integrantes de su hogar. Y esa frustración, hermano, puede causar que su vida espiritual llegue a morir. ¿Por qué, hermanos? Es porque en razón de la escasez, usted va a empezar a sacrificar días importantes para su iglesia. Que, hermano, voy a faltar a la iglesia porque no puedo completar para las necesidades de mi hogar. Voy a faltar los días miércoles, después falto los días jueves, después ya no asisto a la oración los días sábados, ya no puedo ir a la reunión de jóvenes los días sábados, y hasta el día en el que definitivamente ya no vamos a ir a la iglesia. Debe tener mucho cuidado, hermano, con llegar a pensar como pensó esta viuda. En su escasez se frustró tanto que le dijo al profeta, mira, ya no tengo más, ya no puedo más, lo único que me queda es esto, pienso prepararlo y esperar mi muerte. Cuando la escasez, hermano, llega a su vida, no debe de echarse para atrás, no debe sacrificar los días que Dios le pide que le busque en la iglesia, no debe de sacrificar su tiempo para leer su Biblia, para orar. Cuando más haya necesidad es cuando más usted debe estar cerca de Dios. Vemos ahí ahora en el versículo 13, dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren, hermanos, ¿sabe una de las razones por las que usted no debe de echarse para atrás cuando vea escasez? Porque Dios promete que nunca lo va a dejar solo. Recordemos lo que dice el versículo, que Dios no deja desamparado al justo. Usted es un hombre justo, usted es un hombre justo delante de Dios, porque ya es salvo. Y debe de recordar esto, hermano, aun cuando enfrente escasez, muéstrase fiel a Dios. Porque Dios no lo va a dejar desamparado, porque Dios no lo va a dejar solo. Sí, la escasez es difícil, sí enfrentamos una época en donde la escasez ha llegado a nuestras vidas, a nuestras familias. No tenemos el recurso que teníamos cuando había estabilidad, no tenemos el recurso necesario cuando trabajábamos bien. Pero recordemos, hermanos, Dios no deja desamparado al justo. Dios ha prometido en su palabra que Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir. Esta mujer tenía temor en su corazón, no encontraba una solución, pero el profeta Elías le dijo, mira, no tengas temor, ve como has dicho, prepara para ti, para tu hijo, pero primero prepárame a mí, porque Dios me ha dicho que tus recursos no van a escasear hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Dios le promete, hermano, en este día, sea fiel a Dios, porque Dios le ha prometido sustentarle, cuidarle hasta el día en el que pase esta situación que enfrentamos. Muchos hermanos vivimos al día. Muchos hermanos obtenemos recursos de este diario, día con día. Dios nos ha prometido, hermanos, que Él no nos va a dejar solos. Estoy seguro que en esta época que enfrentamos escasez por falta de empleos, por la pandemia, estoy seguro que más de uno hemos visto la provisión de Dios en nuestras vidas. Nuestra tinaja, nuestra vasija no ha escaseado, hermanos, porque Dios es fiel. Dios nos ha prometido en su palabra
que nunca va a escasear los recursos en nuestra vida, en nuestra familia. De modo, hermanos, que la viuda, obediente a la voz de Dios, a la voz del profeta, hizo como Dios le dijo. Preparó para ella, para su hijo, para el profeta. Y vemos en el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos ahí, hermanos, la provisión de Dios. Dios le había dicho a la viuda, no va a escasear tus recursos hasta el día que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Y fue así, hermanos, y no escaseó hasta que Dios hizo llover sobre la tierra. ¿Cuál es la aplicación, hermanos? Muéstrate fiel a Dios aún en la escasez, porque Dios promete no dejarte solo. Dios promete sustentarte. Dios promete bendecirte. Mostrar obediencia a Dios en la escasez puede producir bendiciones de parte de Dios. Dios le ha prometido, hermano, cuidarlo, bendecirlo, sustentarlo. Pero muéstrate fiel. No sacrifiques los días que Dios te ha dicho en su palabra que debes estar aquí en la iglesia por querer obtener un recurso extra. Porque déjeme decirte, son limitados, pero las bendiciones de Dios son ilimitadas. Procuremos ser fiel a Dios cuando enfrentemos escasez. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día el cuidado que has tenido con nosotros. Ruego, Señor, que lo que no pude decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.